¿Cómo están? Tengan todos un excelente día. En la clase de hoy vamos a trabajar con lo que viene a ser la primera parte del estudio de este módulo completo. Esto se complementa con la página web en la cual ya dejaré el enlace para que se puedan ir practicando. La primera parte de estudio nos concentramos con los números reales. Los números reales tenemos que aplicarlos a través desde la teoría de conjuntos. Ahora veremos un breve resumen, un trabajo básico de confrontación de temas, análisis, porque lo importante aquí es comprender las bases para poder ir escalando poco a poco en esto de aquí, que viene a ser el examen de acceso a la educación superior. La teoría de conjuntos se define como la colección, reunión o agrupación de objetos que poseen una característica o propiedad común bien definida. Esto viene a ser la teoría de conjuntos. Como podemos aquí comprender, conjunto de personas, conjunto de animales, conjunto de cosas, ¿sí? Necesitamos conocer esta teoría dado que existen muchos tipos de ejercicios que se manejan en el examen, ¿sí? Aquí vemos la clasificación. Recordemos de que los tipos de conjuntos son varios, pero en el examen necesitamos recordar estos tipos de aquí. Conjunto vacío, el cual no posee elementos. Unitario, cuando tiene un solo elemento finito, se pueden contar o cuantificar la cantidad de elementos que tiene. Infinito, no podemos contar la cantidad de elementos. Y referencial o universo, el conjunto que contiene a todos los elementos, ¿sí? De acuerdo, como aquí nos da la teoría, que se consideran en un problema. Veamos ejemplos para poder ir definiendo los diferentes conjuntos. Por ejemplo, un número par e impar a la vez. Es un primer ejemplo. Vamos a cambiarle de color. Muy bien, tenemos un segundo ejemplo. Un número que no sea ni negativo ni positivo. Tercer ejemplo. Podemos decir las provincias del Ecuador. Cuarto ejemplo, los números pares. Listo. Ahora podemos ir englobando y anunciando qué tipo de conjunto tenemos. Por ejemplo, aquí nos dice un número que tenga la propiedad de ser par y la propiedad de ser impar al mismo tiempo. Algunos podrían decir tal vez el cero, pero el cero no carecería ni de una ni de la otra propiedad. La idea es de que tengan las dos propiedades, así es que no podríamos tomar en cuenta el cero. Si decimos el 1 es impar, pero no es par. Si decimos el 2 es par, pero no impar. Y así podríamos seguir buscando imperiosamente cantidades hasta podríamos llegar al infinito y no podríamos lograr llegar a un número que tenga estas características. Por tal motivo, esto se lo define como un conjunto vacío, porque no carece de elementos. ¿Por qué carece de elementos? Perdón. Un número que no sea ni negativo ni positivo. Importante también esto. Aquí ya podríamos tomar en cuenta el número 0 porque es un número neutro. El 0 no es ni de ganar ni de perder, es un número neutro. Por tal motivo, este es un conjunto unitario. Entonces, en el primero tenemos un conjunto vacío. En el segundo ya establecemos lo que es un conjunto unitario. Y acá nos dice las provincias del Ecuador. Recordemos de que Ecuador tiene 24 provincias, dividido en, bueno, 4 regiones naturales, como lo son costa, sierra, Amazonía y región insular o Galápagos. Entonces, podemos también definir ese conjunto. No es un solo elemento, son varios elementos. Entonces, viene a ser un conjunto finito, porque se pueden definir la cantidad de elementos de este conjunto, ¿sí? Los números pares, si nosotros comenzamos a buscar números pares, tendríamos el 2, el 4, el 6, el 8 y así hasta el infinito positivo. Y lo mismo puede pasar en la parte negativa. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 y así. Todos son números pares. Y miren, tenemos una infinidad de números. Entonces acá podríamos tomarlo como regla. X, tal que X pertenece al conjunto de los números reales y X es un número par. O X es par. Que nos damos cuenta de que tenemos infinidad de números que pueden tomar
la posición o pueden ser parte del ejemplo. Por esa razón, esto sería un conjunto infinito. Es importante la teoría, es muy importante. Aquí lo importante que ustedes vayan repasando, vayan tomando anotaciones y después vayan revisando complementariamente con los ejercicios de la plataforma y se les haga más fácil trabajar y entender estos conceptos. Bueno, aquí lo último que tenemos que repasar viene a ser el conjunto referencial o universo. Cuando contiene todos los elementos que desean considerarse en un problema. Un ejemplo básico se podría decir mi conjunto universo o mi conjunto referencial sería, podríamos suponer los estudiantes del colegio Y. Entonces, todos los alumnos del conjunto Y vienen a ser nuestro universo, ¿sí? Ese va a englobar el problema que desarrollaríamos. Ese viene a ser el universo. No sabemos cuántos son, puede que sean 10, puede que sean 20, podríamos decirle que son 600 estudiantes. Y aquí ya viene una particularidad. Dentro del universo, dentro de lo que es el conjunto universo, también se lo entiende como referencial, aquí van a haber subconjuntos. Sí, por esa razón dice cuando contiene todos los elementos que deseen considerarse un problema. Entonces, podríamos decir los estudiantes, tal vez de primer año, que asisten o están en lo que viene a ser un club deportivo, como por ejemplo fútbol, o los estudiantes que están en básquet, los estudiantes que están en tenis, y así. Y aquí se van entrelazando conjuntos, y aquellos que no se encuentran en ninguna de las disciplinas van a estar en la parte de acá. Formarían también parte de esos 600. No sabemos cuántos están en fútbol, básquet, tenis, pero al complementarlos con los que no están tampoco en una de estas disciplinas, serían 600 estudiantes. Y así se va englobando el programa. Pero esto de aquí se va a ampliar en ejercicios ya cuando trabajemos un poquito más la parte de probabilidades, la parte de lo que vienen a ser ecuaciones, combinatorias y esos elementos, ¿sí? Por el momento es importante la teoría. Bueno, visto esto, nos vamos al siguiente concepto. ¿Por qué es importante entender lo que son los conjuntos? Porque en la primera parte del temario viene lo que es conjunto de números reales. Entonces tenemos que entender qué es un conjunto, cómo se trabaja y también para las inecuaciones e intervalos. Aquí tenemos operaciones básicas. En lo que son las operaciones básicas o fundamentales de conjuntos, vamos a trabajar solo 4. Unión de conjuntos, que se lo entiende como la suma de elementos. Por ejemplo, el conjunto A, sus elementos son 1, 3, 4, 5, 9. El conjunto B, sus elementos son 2, 3, 5, 6, 8. ¿Qué podemos observar? Que tanto en el conjunto A como en el conjunto B tiene el mismo elemento, el 3 y el 5. Y si hablamos de una unión de conjuntos, si hablamos de la suma del conjunto A más el conjunto B, como podemos observar aquí, todos los elementos de A más todos los elementos de B darían este conjunto de aquí, pero no vamos a considerar dos veces el número 3 y 5. No voy a escribir 1, 2, 3 y otra vez 3, 4, 5 y otra vez 5. No. Eso se lo considerará solamente una vez, porque el 3 y el 5 pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Gráficamente, esto se entiende de la siguiente manera. Tenemos dos conjuntos. Aquí está el conjunto A. Los elementos del conjunto A vienen a ser 1, el 3, el 4, el 5 y el 9. Los elementos del conjunto B, en cambio, vienen a ser el 2, el 3, que ya está escrito, el 5, el 6 y el 8. Eso quiere decir que si hablamos de unión de conjuntos, nos referimos a todos los elementos que conforman ambos conjuntos. Entre A y B serían los números desde el 1, en este caso hasta el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Esa es unión de conjuntos. Y aquellas que se repiten, como se dan cuenta, las escribimos una vez y listo. La intersección de conjuntos es diferente. Aquí buscamos, en cambio, aquel elemento que se repite en ambos conjuntos. Como hemos visto aquí, se repite el 3 y el 5. Si replicamos esto gráficamente, nos daría lo siguiente.
En el conjunto A, voy a sustituirle, cambiarle de color. En el conjunto A tenemos 1, 3, 4 y 5. En el conjunto B, ¿qué elementos son? 2, 3, 5, 6, 8. ¿Pero qué se repite entre los dos? El número 3 y el número 5. ¿Sí? Eso viene a ser la intersección de conjuntos. Verificar aquel conjunto que se esté repitiendo. Aquellos elementos que se repitan en ambos conjuntos. En este caso es el 3 y el 5. Solamente se va a señalar como solución la parte interna. Nada más. La resta es importante definirla. Como se dan cuenta, no es lo mismo restar A menos B que B menos A. Estamos hablando de situaciones diferentes. Cuando digo A menos B, significa que a le quito el 3 y el 5. A le voy a quitar el 3 y el 5 porque es lo que se repite en el conjunto B. Gráficamente la resta se vería de la siguiente forma. Vamos a escribirla acá. Al conjunto A le voy a restar el conjunto B. Por tal motivo, en el conjunto A, ¿qué elementos tenemos? 1, 3, 4, 5 y 9. Este sería el resultado. El 3 y el 5 no lo escribimos. ¿Por qué razón no lo escribimos? Porque el número 3 y el número 5 pertenecen al conjunto B. Y al restarle, quitamos lo del conjunto B, lo que se repite en B. Por tal motivo, como respuesta, ¿cuáles son? 1, 4 y 9. Y la misma teoría si decimos B menos A. Si al conjunto B le retiro estos valores que se repiten en A, queda 2, 6 y 8. Y ahí es nuestra respuesta. Otra teoría importante de señalar son estos símbolos. El de pertenencia, que también se aplicarán después. Pertenece, por ejemplo, el 1 pertenece al conjunto A. El 1 no pertenece al conjunto B. Símbolos que serán aplicados en su debido momento cuando ya desarrollemos más ejercicios, sobre todo enlazados con lo que es probabilidades, teorema de Bayes y así. Vamos a borrar esto, espero que les haya quedado claro. Igual, como les digo, tenemos que hacer diferentes repasos. Borremos esto y nos vamos a la parte final de esta teoría, que viene a ser números reales. Los números reales son todos aquellos números que se van a aplicar dentro del examen, ¿sí? Se definen, o recuerden su clasificación, siempre están en dos partes: números racionales y números irracionales. Esto de aquí, del trabajo de los números reales, empezamos desde muy temprana edad, desde cuando estábamos en la escuela. ¿Qué nos enseñan en la escuela? Los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 o así hasta llegar tal vez a un infinito. Nos hacían contar números, los denominados números naturales, números enteros positivos. Eso es lo primero que nosotros aprendimos, a trabajar con números positivos. Pero ya cuando comenzaron a existir nuevos puntos, comenzaron a cuestionar, ¿existirá algún valor que al momento de sumarle me quede un término menos? Por ejemplo, si yo aquí sumo dos valores, siempre voy a tener un incremento. Yo tengo el 7, le sumo otro valor, voy a tener un incremento. Eso es lo que va a ocurrir aquí. Pero en cambio, en los números negativos ocurría algo diferente. Puede ser que yo tenga $10 y luego pierda 15. Por tal motivo, estoy sumando, pero algo en pérdida. Y aquí ya me está dando el concepto del uso de números negativos, cuando nosotros podemos tener pérdidas, cuando existe temperaturas bajas, vamos a polos opuestos, ahí vienen a hacerse los números enteros negativos, ¿sí? Y cuando se trataba de fraccionar, por ejemplo, tenía una persona 1 hectárea de terreno y quería comenzar a repartir en partes iguales, ahí comenzó a nacer otro concepto, el concepto del número racional, en el cual tenemos el trabajo de decimales, decimales exactos, decimales periódicos, pero son trabajos que se irán realizando poco a poco, ¿sí? Entonces tenemos que recordar esta clasificación. Los números reales siempre se clasificarán en dos grupos: números irracionales
y números racionales. Los números racionales son todos aquellos que no tienen ninguna razón definida. En pocas palabras, también podemos decirlos aquellos números que no se pueden convertir en fracción y están escritos a través de símbolos. Esto viene a ser el concepto de los números irracionales. Un concepto básico, un concepto muy limitado, pero que nos va a ayudar mucho a entender ellos. Ejemplo, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, el número pi, el número de Euler, la raíz cuadrada de 10, la raíz cúbica de 9. Son números que no podemos definirlos, ¿no se dan cuenta? No podemos definirlos como una... Por ejemplo, si yo lo quiero desarrollar la raíz cuadrada de 2, podríamos aproximarla a 1,4. Pero no decir de que la raíz cuadrada de 2 es exactamente 1,4, no, porque aquí va a existir una serie de números sin una razón definida, la cual no me permitirá hacer esto, convertirlo ello a fracción. Cosa que en los números racionales sí existe. Por ejemplo, podemos tener aquí un 0,3. Y este lo podemos transformar en 3 décimas. Podemos tener un 0,333 yéndose al infinito, un número igual que se repite infinitas veces. Y lo podemos transformar, como se dan cuenta aquí, también a fracción, por las teorías de trabajo. Igual en una parte 2 trabajaremos, vamos a andar la parte de transformaciones. En el caso de los números enteros, recuerden que tenemos tanto enteros negativos, el 0, que viene a ser un número neutro, y los enteros positivos, que también se los entiende como números naturales. ¿Sí? Esta es la clasificación de números, sumamente importante, que la vayamos desarrollando, la vayamos entendiendo. Lo que es conversiones se verá en una parte 2 de la clase. Ahora, en lo que es buscar, definir aquí, esto es una tarea que se va a ir trabajando. Por ejemplo, el 9,5 no es un número natural, porque los números naturales son enteros y esta es una fracción, pero es un decimal. No es un número entero, pero sí es un número racional. Y al ser racional no sería irracional. Y obviamente si es racional o irracional, estaría dentro de los números reales. Otro ejemplo, el menos 6. El menos 6 no es un número natural porque los naturales son números enteros positivos, no negativos. Si es un número entero, si es un número racional, no es un número irracional y está dentro del conjunto de los reales. El 45 es un número natural, es un entero positivo, es un número entero, es un número racional, no es irracional y claramente es un número real. El 0,3 hasta el infinito. ¿Qué podemos observar aquí? ¿Este es un número natural? No, porque como se dan cuenta aquí tenemos una fracción, tenemos un decimal. No es entero, sí es racional porque tiene una razón definida. Esto me indica que el mismo 3 se repite al infinito. No es irracional y sí es un número real. La raíz cuadrada de menos 16 no es natural, no es entera, no es racional, no es irracional ni tampoco es real. Si hablamos de la raíz cuadrada de menos 16, estamos buscando un número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 16. Y si por ahí pensamos en el 4, estaría incorrecto, porque el 4 multiplicado por sí mismo, la respuesta es 16 positivo. Si decimos el menos 4 multiplicado por menos 4, nos va a dar un 16 positivo. Menos por menos más. No tenemos ningún número que multiplicado por sí mismo en el campo de los reales me dé 16. Aquí podemos irnos al campo de los imaginarios y ahí tendríamos respuesta. Pero como se dan cuenta, estos números imaginarios y no está dentro del temario. ¿Sí? Listo. Estos podemos ir completando estos ejercicios de aquí y con ello estaría terminada la primera parte de la clase, ¿sí? Recuerden, estudien, practiquen. Aquí en el enlace tienen la plataforma, tienen los contactos para que puedan seguir revisando y seguir practicando todos estos conceptos de números y luego conceptos de potenciación, radicación, para que sigamos entendiendo cada vez mejor todos estos temas de aquí.
Yo me despido, será para una próxima clase. Recuerden practicar. Tienen que practicar mucho para que puedan entender todos los temas sin ningún inconveniente.